Estamos en guerra. Uf, estas no son palabras que uno espere escuchar de un jefe de Estado en tiempos de paz, ¿verdad? Pero en 2022, el presidente de Costa Rica las pronunció. Y no era por una invasión militar, sino por un ataque de un tipo muy diferente. Vamos a meternos de lleno a analizar cómo un ciberataque, algo que suena tan digital, tan etéreo, fue tan absolutamente devastador que un país entero tuvo que declararse en estado de emergencia nacional. Una historia que parece sacada de una peli de ciencia ficción, pero que fue terriblemente real. Venga, vamos a situarnos. Para entender la dimensión de esta crisis, lo primero es ver la respuesta del propio gobierno. Fue contundente. Es que lo que vemos aquí es algo histórico. El presidente Rodrigo Chávez, que acababa de llegar al cargo, firma un decreto que normalmente se usa para terremotos, huracanes o conflictos armados. Con esa firma, un problema informático se convirtió oficialmente en una crisis de seguridad nacional en toda regla. Esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible? Para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar un poco, unas semanas antes, y ver dónde empezó todo este lío, cómo una brecha de seguridad se transformó en un asedio digital. Y aquí entra en escena el primer protagonista de este drama, un grupo de ciberdelincuentes muy conocido en el mundillo, el Grupo Conti. Fijaos en esta cronología, porque la escalada fue rapidísima. El 17 de abril atacan el corazón financiero del país, el Ministerio de Hacienda. Solo 24 horas después ya están pidiendo un rescate públicamente. La respuesta del gobierno fue tajante: no se paga. Y a partir de ahí, la situación fue de mal en peor hasta la declaración de emergencia. Ahora, para que nos hagamos una idea de la magnitud del robo, 1 terabyte. Eso es una cantidad de datos absolutamente masiva. Y no eran datos cualquiera, no. Era información fiscal, sensible, de ciudadanos y empresas. Básicamente un tesoro para un chantajista. Y a ese tesoro, claro, le pusieron precio: $10 millones. Esa fue la exigencia de Conti para no publicar toda la información que habían robado. Una cifra astronómica que puso al gobierno de Costa Rica entre la espada y la pared. Pero aquí viene la gran paradoja. El gobierno se negó a pagar esos 10 millones, lo cual es lógico. Pero, mientras tanto, el país estaba perdiendo $30 millones cada día. ¿Por qué? Porque los sistemas de aduanas, de importación y exportación estaban totalmente paralizados. La economía se estaba desangrando. Y esta es probablemente la parte que más miedo da de toda esta historia. Esta cita es de los propios atacantes. Revela que no iba solo de dinero, estaban probando algo, usando Costa Rica como un laboratorio para perfeccionar una nueva forma de hacer la guerra, un ciberataque a escala nacional. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para ponerles cara a los responsables de este caos, porque ojo, no fue solo un grupo, sino dos. Aquí los tenemos. Por un lado, Conti, un grupo prorruso, famoso por ser increíblemente destructivo. Ellos fueron a por la yugular financiera del país. Y por otro, Hive, otra organización de habla rusa que trabaja con un modelo de ransomware como servicio y que tenía un historial de atacar, precisamente, sistemas de salud. Dos tiburones diferentes atacando a la misma presa. Y como curiosidad, que es buenísima, no todos reaccionan igual ante estos ataques. Cuando Hive atacó al Banco de Zambia, la respuesta fue, digamos que poco diplomática. En lugar de negociar o pagar, les enviaron este mensaje tan gráfico. Dejaron claro que tenían copias de seguridad y que no iban a ceder al chantaje. Una estrategia, desde luego, muy diferente. Volvamos a Costa Rica, porque la crisis estaba lejos de terminar. Cuando parecía que la situación no podía empeorar, un segundo atacante se unió a la fiesta. El 31 de mayo entra en escena Hive, y su objetivo no podía ser más sensible: la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el pilar de la sanidad pública del país. Las propias autoridades lo describieron como un ataque excepcionalmente violento. Esto nos da una idea del caos que se montó. De la noche a la mañana, los historiales médicos digitales, el sistema para pedir citas, la facturación, los sistemas de laboratorio, todo fuera de servicio. Los hospitales tuvieron que volver al papel y al boli, un retroceso de décadas en cuestión de horas. Y aquí tenemos el coste humano, la consecuencia más directa de todo ese caos. Solo en el primer día del ataque de Hive, casi 5.000 citas médicas tuvieron que ser canceladas. Personas que necesitaban atención médica y que se encontraron con un sistema completamente paralizado. Entonces, con este panorama, con un doble ataque y un país en emergencia, ¿cómo se respondió a esto? ¿Qué hicieron Costa Rica y la comunidad internacional? Pues lo que pasó es que esto se convirtió en un esfuerzo internacional. Mientras el país sufría con 27 instituciones atacadas y miles de funcionarios con problemas para cobrar, empezó a llegar ayuda de Estados Unidos, de Israel, de España, de Microsoft.
La presión llegó a tal punto que el FBI puso precio a la cabeza de los líderes de Conti, y eso, a la larga, fue el principio del fin para el grupo. Pero esperad, que la trama se complica todavía más. El presidente Chávez soltó esta bomba. Había sospechas de que el ataque contaba con ayuda interna. Acusó directamente a ciudadanos de Costa Rica de colaborar con Conti, llamándolos traidores. De repente, a la ciberguerra se le sumaba una posible trama de espionaje interno, de película. Y terminamos con una pregunta que la verdad da un poco de vértigo. Lo dijeron los propios atacantes. Costa Rica fue un campo de pruebas. Lo que pasó allí no fue un caso aislado, sino un posible aviso, un adelanto de una nueva era de conflictos. La pregunta ya no es si algo así volverá a pasar, sino ¿dónde y cuándo?